al equipo económico, para hacer de lobby y ejercer influencia, entre otras cosas, y condicionar pues, los procesos legislativos y poder obtener beneficios fiscales a favor de esas empresas. Eso se deduce de las investigaciones policiales que se obtenían esas comisiones encubiertas y, bueno, dadas las cantidades que su despacho facturaba por esos servicios con nulo valor jurídico, pero con unos honorarios muy, muy abultados, le quiero preguntar si usted sabe algo de eso y recordándole también que tiene obligación a decir la verdad. Y encantado, encantado. En una comisión de investigación de Cataluña, sobre la Operación Cataluña, pues nada, estamos aquí ahora en otra cosa. Entonces, pero no tengo ningún problema en responder en otra cosa. El regreso de Cristóbal Montoro al Congreso no pasó desapercibido. El exministro de Hacienda, curtido en las batallas políticas más duras, se encontró frente a una diputada comunista que llegó al hemiciclo con un discurso preñado de acusaciones, victimismo y ataques personales. Pero lo que parecía que sería un monólogo de reproches se convirtió en una lección de temple y contundencia parlamentaria. Montoro, lejos de amilanarse, respondió con datos, memoria histórica y una claridad incómoda para la izquierda. Le recordó las crisis que ellos provocaron, los millones de empleos perdidos bajo gobiernos socialistas y la hipocresía de quienes hoy se envuelven en un falso escudo social mientras pactan con separatistas y tapan sus propios escándalos. La diputada, entre interrupciones y ataques personales, intentó llevar la conversación a lo personal, pero Montoro devolvió cada golpe con precisión quirúrgica. Este choque no solo retrata a un veterano que no se deja intimidar por el tono agresivo y sectario de la nueva política, sino que deja en evidencia a una izquierda que vive más cómoda en el barro ideológico que en la gestión real. Y es que cuando los comunistas se quedan sin argumentos, siempre recurren a lo mismo, insultar, victimizarse y reescribir la historia. Que se llama Andorra. Y por tanto no tienen... Bien, esta es la situación de España en su conjunto, pero hay otros que dices, lo tengo en otro lado. Entonces, ¿por qué? Porque esto de la política pues es muy exigente, muy duro y vete a saber, ¿no? Vete a saber. Y entonces lo tienen ahí sin declarar para no pagar impuestos en España, que no es el territorio donde están ejerciendo su actividad, por lo visto. Pero bueno, eso también tenemos ejemplos ahora mismo, muy cercanos ahora mismo. Tenemos ejemplos que, válgame Dios, ¿no?, de funcionarios públicos que no pagan impuestos en España. Esto sí que es de verdad. Yo no lo había conocido como ministro de Hacienda, estoy... en fin, todos los días se aprende algo. Todos los días se aprende y en ese sentido... pues mi interés, mi conocimiento, pues es abundante y tengo que seguir en ello. Por lo demás, por eso decía, estoy a la disposición de los miembros de la comisión y sobre todo estoy muy interesado por saber por qué me llaman a mí, a una operación que, como acaba de leer el presidente, pues la verdad es que no tengo más explicación de lo que yo he vivido, que es lo que he tratado de resumir. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Montoro. Y ahora sí, empezaríamos pues, con el turno de los grupos parlamentarios. Y, en primer lugar, en nombre del Grupo Mixto, tendría la palabra la señora Velarde. Adelante. Gracias, presidente. Bienvenido, señor Montoro, a esta comisión. Bueno, su primera introducción, desde luego, lo que refleja es que está orgulloso de la intervención que hizo usted a Cataluña a nivel fiscal. Bueno, habla de orgullo prácticamente y de lo bien que se hizo todo, aunque fuese directamente contra una comunidad autónoma. También orgulloso de que se quedase en manos del Ministerio las competencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña. También, evidentemente, de la aplicación del 155, según lo que se desprende de lo que dice. Y entiendo que también, evidentemente, muy orgulloso de la reforma del artículo 135 de la Constitución. Usted ha hablado de Andorra y ha hablado también de evasión fiscal. A mí me gustaría preguntarle por qué no se han intervenido las cuentas del rey emérito durante todo este tiempo, sabiendo que usted habla de Andorra y yo puedo hablar de Abu Dhabi. Y puedo hablar de quiénes pagan
fuera de nuestro país impuestos y aquí no los pagan. Quiero decir que intervenir les gusta, pero no intervenir a todo el mundo, porque parece ser que todo el mundo no es igual en este país. Y, señor Montoro, le voy a decir una cosa de manera muy sincera. Nunca imaginé hace unos años que hoy estaría aquí, cara a cara, frente a usted. Y tengo que decirle que sus políticas nos arruinaron la vida a millones de personas de este país. Y eso quiero dejarlo muy claro, porque ya que hay voces que ya no se lo pueden decir, a mí sí me gustaría decirlo. Usted hablaba de apretarse el cinturón. Hubo gente que se apretó tanto el cinturón que hoy no está aquí. Y me gustaría recordar, bueno, pues a Francisco, es que me emociono, pero bueno, a Amparo, a Gustavo, compañeros de estos desahucios. Ustedes y su gobierno, porque ha estado en dos gobiernos, y les recuerdo, el primero con Aznar, justamente cuando además nos metió en una guerra ilegal, y eso ahora mismo sabemos muy bien de lo que estamos hablando en estos momentos políticos históricos, y luego también en el gobierno de Mariano Rajoy. Usted ha formado parte de los dos gobiernos más corruptos, más antidemocráticos, y más dañinos para la democracia de este país. En el gobierno, además del señor Aznar, además que, como lo he dicho, de la guerra, es que tiene el récord de ministros y de ministras que han sido encarceladas y imputadas y que han sido además señaladas por Bárcenas también por el cobro de sobresueldo o que se han visto implicados en temas judiciales bastante escabrosos de diversas índoles, incluyendo también a usted mismo, nada menos que 11 de los 14 ministros que conformaban aquel gobierno. Y a mí me gustaría preguntarle, ya que le he visto muy orgulloso de lo que acaba de decir, de lo que conoce de la Operación Cataluña y de lo bien que lo hizo su gobierno, si usted está orgulloso de haber formado parte de ese gobierno, de ambos gobiernos. Sí, señora diputada, yo estoy orgulloso de ser español, de ser europeo, de ver la capacidad que tiene mi país, de hacer las cosas. Sabéis, soy la primera generación de españoles, nací en el 50, que no he conocido la guerra, la primera, de europeos que no ha conocido la guerra. Entonces, yo creo que sí hemos hecho algo en este país, generacionalmente, y en ese sentido lamento que mis palabras hayan sonado en el sentido explicado, pero bueno, a lo mejor usted ha notado un punto de orgullo. El punto de orgullo yo de haber estado en los gobiernos del Partido Popular es que en los dos gobiernos hemos hecho frente a unas crisis que no parecían abordables. ¿No se acuerda usted de esas crisis? ¿O es que las hemos producido desde los gobiernos del Partido Popular? ¿Sí? Entonces sí que tiene... ¿No había crisis cuando llegamos en el 96? ¿Cuál era la tasa de paro que había en España en el 96? 25%. ¿No había crisis en el 11? ¿No había crisis? ¿Cuántos puestos de trabajo se habían perdido en España? 3 millones de puestos de trabajo largos y no había crisis. Los impagos generalizados de las administraciones públicas, que yo tuve que intervenir en el Congreso para decir que no sé cuántos miles de ayuntamientos no iban a poder pagar sus nóminas durante los próximos meses. Eso no ocurrió en España. Y después, en España, por eso decía, ustedes nos achacan las crisis a las políticas del Partido Popular, pero será al revés. Si ustedes son consecuencia de la reacción de la izquierda ante la crisis provocada por la izquierda, ¿o no se acuerda? Del 15 de mayo. Señor Montoro, yo no le he adjudicado la crisis al Partido Popular, sí la gestión de la crisis. Bueno, porque hay muchas maneras de afrontar una crisis y lo hemos visto en esta última... Sí, claro. ¿Y cuánto tiempo desde que llegamos al gobierno salimos de la crisis? ¿Cuánto? Bueno, no habremos salido, pero se han creado 4 millones de puestos de trabajo, no habremos salido, no, claro. Usted tiene un concepto de crisis permanente, que eso me parece normal, y otra cosa es que, crisis en el sentido de que hay crecimiento económico, que nos lo dice todos los días el gobierno.
No lo digo yo, lo dice todos los días el Gobierno. Y se ponen las medallas el Gobierno. Oiga, que lo he hecho yo. ¿Por qué? Porque está en el Gobierno. Entonces, y ustedes sí han estado en este Gobierno. Por supuesto, y muy orgullosa de lo que hicimos afrontando una crisis de pandemia, de una crisis, brutal, una de las mayores también después de la democracia, y de las medidas adelante, escudo social y protección a trabajadores y trabajadoras, y sin que nadie sufriese. Ustedes hicieron todo lo contrario y costó vidas. Entonces, claro, entonces la gestión de la crisis se puede hacer de dos maneras. ¿No se han producido con ustedes? La gestión, desde que tuvieron la vicepresidenta de Gobierno ya no ha habido desahucios La gestión, señor Montoro, de la crisis se pueden hacer de muchas maneras, y lo único que ha demostrado Podemos estando en el Gobierno es que desde luego podíamos tener otras recetas que no eran las suyas, y que desde luego la gente podía salir de la crisis, las empresas pequeñas, las pymes, los autónomos y toda la población tener un colchón y un escudo social. Mientras que ustedes lo que hicieron es, como decían, políticas de austeridad. Pero no solo eso, sino que en medio de una crisis ustedes lo que hicieron fue un rescate bancario, y una amnistía fiscal para sus amigos y para los que más dinero debían en nuestro país. O sea, esas son las políticas que ustedes hicieron, mientras que a los demás nos estaban pidiendo que nos apretásemos el cinturón. Mientras los demás estaban pasándolo muy mal y estaban en la calle. Mucha gente en la calle, mucha gente sin casa. ¿Cómo va a ser lo mismo? Ya hemos demostrado, y eso es lo que a usted le puede molestar, que las crisis se pueden gestionar de dos formas. Con más derechos, con más escudo social, con nuevos derechos, para proteger a todos y a todas, o para que se forren los amiguetes y para que terminen de 14, 11 ministros imputados, y se lo voy a decir: Zaplana, Matas, Rato, Trillo, Acebe, Arias Cañete, Álvarez Casco. Vamos, el Dream Team de la corrupción. ¿Para qué utilizaron la crisis? Para forrarse. Y no lo digo yo, lo dicen los juzgados. Entonces, señor Montoro, no me diga que yo le estoy a usted culpando de la crisis que hubo en aquel momento. No. Estoy culpándole, estoy diciendo que tenía usted la responsabilidad para sacarnos de esa crisis con otra receta, y que eso fue lo que pasó en nuestro país. Y eso, ahí está la hemeroteca. O sea, que por supuesto que estoy orgullosa de haber estado en el Gobierno para no haber actuado como actuó el Partido Popular. Y en el 18 había crisis económica. Estábamos cayendo, estamos destruyendo puestos de trabajo, no exportábamos el 40% de nuestra producción, la inversión empresarial no era el 45% de la inversión empresarial fuera de España. Eso no es el 18. El déficit público no estaba en el 3%. Eso no es el 18. Eso es lo que ustedes recogieron. Y entonces, y a partir de ahí han estado en el Gobierno. Y han visto que esto de estar en el Gobierno pues tiene sus dificultades. Y el señor vicepresidente pues se marchó porque tenía sus dificultades, había que cumplir las leyes. ¿Sabe, por cierto, una cosa que también me parece importante en la comisión? Sí, cumplir las leyes lo tiene que hacer no el Gobierno, eso lo tienen que hacer todos los ciudadanos. El Gobierno está para hacer cumplir las leyes. Esa es la obligación de un Gobierno democrático, hacer cumplir las leyes. Y no es cumplir las leyes, puesto que estamos hablando de Cataluña, el permitir y negociar con prófugos del Gobierno. Eso, de la justicia, perdón. Eso no es cumplir las leyes. Yo estoy asombrado de lo que estoy viviendo, por eso decía con toda naturalidad, ustedes lo hacen y luego dicen que otros hemos tenido que tratar con situaciones muy difíciles. Pero para mí, yo no tengo ningún orgullo de tener que aplicar el 155. Le puedo asegurar que personalmente la crisis, que yo estoy bregado en esas crisis, ¿no?, porque estoy en este Parlamento desde el año 93, la crisis peor que yo he vivido, la que más me ha dolido ha sido la de Cataluña. ¿Por qué dice que estoy orgulloso de tener que aplicar el 155? Por su primera intervención, señor Montoro. Lo que estoy es obligado. ¿Sabe lo que significa estar obligado a cumplir la ley, a hacer cumplir la ley? También se la hacía cumplir la ley, sí, a sus ministros, sí, a sus ministros. Algo tan sencillo. A los amnistiados fiscales también le hizo cumplir la ley. No hay amnistía fiscal, no hay amnistía. A los bancos que estaban desahuciando a gente también. Pero, al rey emérito. Hombre, que de prófugo de la justicia sabemos bastante. De verdad que usted enreda donde quiere. Yo salgo del Ministerio de Hacienda en el 2018. Y entonces, el rey emérito, ¿cuándo ocurren todas las circunstancias relativas?
En 2014 es cuando el rey emérito abdica. Por lo tanto, en 4 años usted no le dio tiempo, o sea, le daba tiempo de investigar a particulares, a adversarios políticos, a una comunidad autónoma, pero al señor rey, que ya era emérito, por lo tanto, era emérito, podía haberlo hecho durante esos 4 años, usted... Vamos, no sabía nada, que es lo que pasa siempre en su gobierno, ¿no? O sea, no sabía nada de lo que estaba pasando, no se investigaba. No había hecho DTE, no. Entonces, por eso decía que las primeras manifestaciones de que había irregularidades es posterior, es durante la última parte de porque nadie lo investigó antes, ¿no? Quiero decir, porque nadie lo investigó antes mientras que estaba usted de ministro, ¿no? Investigar, se investiga todo. Hombre, porque investigó usted a particulares y a representantes políticos y adversarios políticos, y su gobierno lo hizo y espió, investigó, abrió causas judiciales. Entonces no me diga que eso no lo puede hacer también con el rey emérito, ¿no? Ya que es un poco selectivo, ¿no?, la investigación que han hecho ustedes de Hacienda. No, Hacienda, aparte de nada, la administración tributaria llega a donde llega. Entonces no puede llegar, no puede requerir datos donde no hay intercambio de información tributaria, ¿sabe? Entonces, por eso existen los paraísos fiscales, por eso existen, porque no puedes, no llegas ahí. Y entonces, la declaración tributaria extraordinaria del 12 se hace efectivamente en un momento extraordinario del país, donde el país estaba absolutamente quebrado y donde lo que se hace es como una invitación a que entren y entran casi 100.000 declarantes que están en los ordenadores de la agencia tributaria y que no estaban en los ordenadores de la agencia tributaria por sus patrimonios. Y eso regulariza muchísimo la actividad económica del país, muchísimo, además de la recaudación de 1.100 millones de euros directa, pero no es solo la recaudación, es el afloramiento. Y entonces la administración tributaria no puede llegar a donde no existe esa información tributaria que se está transmitiendo, no puede llegar. Señor Montero, es tan importante los convenios de doble imposición, y por eso es todo lo que... De ordenadores saben ustedes mucho en su partido. Bien, si yo estoy encantado de que... Lo sé, señor Montoro. Lo ha hecho usted también, de verdad, desde que está en el gobierno, que mire los votos cómo le van. O sea, si es que en democracia esto va por votos. O sea, lo has hecho bien o no lo has hecho bien, si te votan o no te votan. Lo demás, diciendo es, oye, lo has hecho bien para contarlo a tus nietos. Pues muy bien. Pues mira, señor Montoro, prefiero dormir todas las noches tranquilas, que mientras que hemos estado en el gobierno hemos salido de la crisis como nunca, con ningún otro gobierno se ha hecho. Y ahí están los resultados. O sea, no es una cosa que yo me estoy inventando. Prefiero dormir tranquila a estar aquí como está usted, orgulloso y siendo todavía militante del Partido Popular, que es un partido de defraudadores y de corruptos. No. Sí. Partido Popular. O sea, a mí me daría vergüenza estar. Prefiero dormir tranquila. Señor presidente, esas descalificaciones... Señor presidente, esas descalificaciones, generalizaciones... Hay 4 personas... Tampoco estaría orgullosa de haber hecho... 4 personas hablando. Tampoco estaría orgullosa de haber hecho amnistías fiscales para que multitud de, como digo, de corruptos y de defraudadores, y muchos de ellos de su partido, pues pudieran aflorar legalmente pues su dinero de vuelta a España. Por lo tanto, señor Montoro, ustedes han usado las instituciones para favorecer los intereses, y lo sabemos, de determinadas empresas, pues a cambio de mordidas para su gente. Ahí está su sede también. Entonces, que usted me diga que con todo ese historial es más importante los votos, pues no, es más importante hacer una buena política para nuestro pueblo y para nuestra gente, y no asfixiarlo como lo hicieron ustedes. Ya veo que no se arrepiente de nada. Yo tenía la esperanza, de verdad, después de todos estos años, que usted tuviese algún mínimo de autocrítica después de lo que nos hicieron pasar. Como digo, a millones de españoles y a millones de personas que estábamos, y a mucha gente que estábamos trabajando en los ayuntamientos y tenían asfixiados a los ayuntamientos y a nuestros vecinos y a nuestras vecinas. Ahora hemos salido a una crisis sin tener que hacer eso. Si usted cree que es que no hay nada condenable y que no hay nada reprochable en que su despacho de abogados le fuese tan bien mientras el resto pues estábamos haciendo sacrificios, bueno, pues con esa subida generalizada que hizo usted de impuestos y con los recortes de los servicios públicos, me parece bien, pero yo estoy aquí también para decirle que los recortes de su gobierno han sido los más duros que hemos vivido en democracia. Entonces, hay que decirlo, ¿no? Y además se habló también, con respecto al tema catalán, una trama también detectada justamente por órganos policiales, investigada por un juzgado de Tarragona, por el que
se vio cómo se dedicaba a invertir e influir en reformas legislativas de su ministerio para favorecer a empresas gasísticas de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales. Y para eso contrataban a su despacho, al equipo económico, para hacer de lobby y ejercer influencia, entre otras cosas, y condicionar pues, los procesos legislativos y poder obtener beneficios fiscales a favor de esas empresas. Eso se deduce de las investigaciones policiales que se obtenían esas comisiones encubiertas y, bueno, dadas las cantidades que su despacho facturaba por esos servicios con nulo valor jurídico, pero con unos honorarios muy abultados, le quiero preguntar si usted sabe algo de eso y recordándole también que tiene obligación a decir la verdad. Y encantado. En una comisión de investigación de Cataluña, sobre la Operación Cataluña, pues nada, estamos aquí ahora en otra cosa. Entonces, pero no tengo ningún problema en responder en otra cosa. Quiero decir que es que esto de verdad es una cosa fantástica. Ustedes lo hacen tan bien que me convocan para hablar de otras cosas. Y yo estoy encantado, presidente. Si vamos a hablar de todo, hablamos de todo, ¿no? Hablamos de todo, de la financiación de Podemos, que siempre ha sido muy clara, ha sido transparente. Señor Montoro, la financiación de Podemos es transparente y no voy a permitir aquí como que hay un vídeo, ni un caso, no. 30 querellas archivadas, pero ni un solo caso de corrupción en mi partido, señor Montoro. Ahora, bien que usted investiga... vamos, si no lo digo... Si investigar no nos ha investigado a todos y a todas y no ha podido sacar nada. ¿Cómo le están financiando la televisión? El señor, si tiene usted algo que denunciar, hágalo en un juzgado. Si no, yo no hágalo en un juzgado, señor Montoro. No estoy yendo a los juzgados, señora. Bueno, pues entonces o sea, no puede usted aquí acusar de un delito. Pues vaya usted a los juzgados. ¿Sabe lo que pasa con mi yo creo que a los juzgados, aquí es una investigación, yo le estoy hablando de una investigación policial, que no me estoy inventando. Usted está adjudicando un delito a mi partido o a un señor o al señor Pablo Iglesias en una sede parlamentaria, pero además así sin ninguna prueba. Todo, yo no puedo hablar de todo. Yo vengo aquí y escucho, ¿no? Y no puedo hablar de... Está usted hablando de todo. Por cierto, yo no tengo ningún despacho desde el año 2008. ¿Sabe usted por qué no tengo ningún despacho desde el año 2008? Para que nadie pueda decir ni aquí ni en ningún sitio que me paga nadie. Me está pagando el Estado. Y ahora también la pensión. Y hace 7 años que he salido del gobierno. 7 años y no tengo ningún despacho. Y ya se puede usted investigar y a todos los que peso. Que yo creo además que es sano que te... Lo vivido en esta sesión parlamentaria es un retrato fiel de la política española actual, una izquierda instalada en la descalificación personal, que confunde bronca con debate y que huye del contraste serio de ideas como de la peste. Cristóbal Montoro, con su experiencia y su dominio de los datos, desmontó una por una las acusaciones vertidas contra él y contra los gobiernos del Partido Popular. Recordó lo que muchos intentan borrar, que la izquierda no es la salvadora de la economía, sino la causante de algunas de las peores crisis que ha vivido España, que cuando el PP llegó al poder, lo hizo para arreglar un país al borde de la quiebra, y que los escudos sociales que hoy venden no son más que eslóganes, mientras en la realidad suben impuestos, aumentan la deuda y reparten dinero a sus redes clientelares. La diputada comunista intentó tirar de manual, demonizar al adversario, presentar al PP como el partido más corrupto y colar el discurso del pueblo contra la élite. Pero Montoro le recordó que, si de corrupción hablamos, la izquierda tiene un historial vergonzante, eres en Andalucía, caso Tito Berni, compra de voluntades parlamentarias, contratos amañados y una legión de altos cargos manchados por escándalos. La estrategia de la izquierda es clara, no importa la verdad, importa el relato. Y el relato consiste en repetir hasta la saciedad que el PP es culpable de todos los males, mientras ellos, aunque gobiernen, se presentan como oposición perpetua. Montoro rompió esa narrativa, dejando claro que la política no es un concurso de moralidad autoproclamada, sino de resultados. La clave del choque fue la serenidad frente a la provocación. Montoro no cayó en el juego del insulto fácil, en cambio, expuso la hipocresía de quienes dicen defender al pueblo mientras blindan privilegios para su casta política. Les recordó que gobernar implica tomar decisiones difíciles y que, cuando ellos tuvieron la oportunidad, no cambiaron ni una coma de las leyes que tanto criticaban.
Pero lo más revelador de esta bronca es lo que dice del estado de nuestra democracia. La izquierda populista se alimenta del enfrentamiento constante, necesita un enemigo eterno para justificar su presencia. Y cuando ese enemigo les planta cara con datos, experiencia y memoria, quedan retratados como lo que son, especialistas en ruido, incapaces de proponer soluciones reales. El fondo de todo este intercambio deja una conclusión clara: España no puede seguir atrapada en esta política de trincheras donde una parte vive de demonizar a la otra. La gestión de un país exige rigor, no pancartas, exige resultados, no consignas huecas, exige respeto institucional, no ataques personales. Montoro demostró que todavía hay políticos capaces de enfrentarse al sectarismo con argumentos, y que no todo está perdido en un Congreso donde demasiados confunden el debate con un espectáculo de patio de colegio. La izquierda podrá seguir gritando corrupción mirando siempre al PP, pero mientras tanto, sus propios casos y su nefasta gestión siguen acumulándose, y cada vez resulta más difícil ocultarlos. En resumen, lo que vimos fue mucho más que un choque personal, fue el reflejo de dos formas de hacer política. Una, basada en la experiencia, los datos y la responsabilidad; otra, basada en el ruido, la demagogia y el resentimiento ideológico. Y en ese combate, por mucho que griten los comunistas, la verdad siempre termina imponiéndose.